¿Qué hace un performance specialist de una selección como es Suiza? Nuestras funciones principalmente se basan principalmente en conseguir y ayudar a recuperar a ese jugador. Pues a lo largo de la semana tenemos que conseguir llevarlos a 1.400, 1.500 metros, porque si no, no los estamos entrenando, si no los estamos desentrenando. ¿Cuándo meterías la sesión de activación prepartido? Bueno, yo la metería literalmente en el menú. ¿Qué son los diferentes Como variables que utilizas? Como te decía, para mí el uso del GPS es importante en esta línea y sobre todo utilizo una de las cosas más interesantes dentro de los GPS, que es saber en qué velocidad nos estamos moviendo. Yo en muchas ocasiones utilizo el propio entrenamiento como fase de valoración. 100%. O sea, yo no utilizo el Copenhague, por ejemplo, ni lo utilizo tampoco como test. Pero utilizarás otro que le sustituye. Así es. Este es el podcast de Promovimiento. Sé bienvenido un día más al podcast de Promovimiento. En el día de hoy tengo a un gigante en lo suyo que seguro que nos va a compartir una charla excepcional y tengo el gran honor de poder presentar a Joselu Estevez. Muy buenas, Joselu, ¿qué tal estás? Muchas gracias, lo primero de todo, por la invitación. La verdad es que para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí contigo y compartir esta charla, que creo que va a ser muy interesante para ambos. Antes de empezar el capítulo de hoy, tengo que presentarte a nuestro patrocinador principal del podcast. Es el software de entrenamiento online Trainer Studio. Y para ser honestos, he pasado de ser usuario de esa aplicación a estar colaborando con ellos en el desarrollo. El objetivo que tenemos con este software es poder facilitarte tu negocio de entrenamiento online de la forma en la que optimices mucho más tu tiempo. Vas a tener hasta 3 usuarios gratuitos para que empieces con esos primeros pasos que siempre se necesitan a la hora de poder arrancar en cualquier emprendimiento, y aparte tengo que decirte que le hemos añadido una funcionalidad nueva que te puede ayudar a dar un salto todavía más grande dentro del control de estas asesorías, y es un cuantificador de carga, de manera que vas a tener muchísimo más control sobre todo lo que planifiques a tus clientes. Así que si estás en ese momento de necesitar un software para mejorar tu cantidad de tiempo disponible y poder alcanzar a un mayor número de clientes, te dejamos el link en la descripción para que tengas además hasta un 20% de descuento los 3 primeros meses. Y ahora comenzamos con el episodio. Seguro que sí. Bueno, para que te contextualice un poquito la gente, siempre hacemos unas preguntas rápidas que hemos ido modificando, así que te voy a dar la versión que tenemos hasta ahora. Okay. Nombre completo. José Luis Estevez Rodríguez. Perfil en redes sociales. Bueno, casi toda la gente me conoce por Joselu, así que bueno, mi perfil como tal es Joselu91 Estevez y eso es todo. Y le tienes más o menos en todas las plataformas igual, ¿no? Sí, eso es. Utilizo normalmente Instagram, utilizo lo que era Twitter y poco más, y en ambas plataformas es el mismo nombre como tal, así que... Venga, nos quedamos con Joselu91 Estevez, que yo también le he estado, para que no se me olvidase, picheando. Lugar de residencia. Aquí en Madrid. ¿Seguro? Sí, aquí en Madrid, aunque bueno, paso mucho tiempo fuera de España, concretamente en Suiza, así que entre Suiza y Madrid, pero lugar de residencia aquí en Madrid. Pero no es por la fuga de youtubers, sino por cuestiones laborales que ahora nos contará. Así es. Vale, lugar de origen. Igual, aquí en Madrid. ¿Y siendo de Madrid, eres gato o no eres gato? No soy gato. No soy gato. Especie de extinción. Carlos, que le tuvimos el viernes pasado, sí que es gato y yo creo que va a ser de los pocos. No soy gato. Mi madre es extremeña, así que no puedo decir que soy gato como tal. Qué bueno. Vale, formación reglada. Nada, me gradué en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte hace ya 10, 11 años. Según terminé, hice un posgrado en el INEF de Madrid en relación a la prevención, redactación de lesiones. Como muchos de nosotros, pues he hecho mucha formación de fin de semana, formación quizá un poquito más de carácter privado, formaciones online y demás. Y luego, pues hace un par de años atrás hice también el máster de investigación en ciencia del deporte, y desde hace un par de años aproximadamente pues inicié el camino del doctorado, que en él me encuentro, y bueno, pues eso es un poco mi formación a nivel reglada. Y luego nos vamos a poner a profundizar un poquito en ello. Años de experiencia que llevas
en el sector, independientemente de que puedas haber estado en docencia, en entrenamiento, aunque estaría guay que lo contextualizases? Te diría que llevo cerca de 14 años aproximadamente. Yo prácticamente cuando empecé la carrera ya empecé a trabajar. Compaginaba la carrera con lo que viene siendo trabajo por la tarde, literalmente. Durante los 4 años de carrera estuve compaginando la parte laboral con la parte académica. Pero sí que es cierto que era un poco alejado del contexto al que yo quería poder llegar y del contexto del que venía. Yo venía del mundo del fútbol, quería trabajar en el mundo del fútbol, en mi futuro como tal, pero en ese momento estuve trabajando en el ámbito de la natación. Estuve trabajando durante 5 o 6 años tranquilamente en el ámbito de la natación. Daba clases a todo tipo de niños, mayores, adultos, embarazadas. O sea, tuve un registro muy amplio en cuanto al perfil de usuario al que daba clases. Fui progresando mucho también en aquella experiencia. Empecé como monitor de natación y me saqué mis títulos de entrenador. Fui creciendo en esa línea también y compaginaba, como te digo, pues la parte académica con la parte profesional. Es cierto que cuando termino la carrera, pues ya me empiezo a meter un poco más en lo que viene siendo el fútbol, empiezo pues en equipos más amateurs y poco a poco pues empiezo a acercarme un poco más a un ámbito un poquito más profesionalizado. Tengo diferentes experiencias aquí en Madrid con diferentes equipos en categorías semiprofesionales y profesionales, y prácticamente pues estos han sido los 10 últimos años de mi carrera profesional. Aunque también debo de reconocer que durante este tiempo, durante estos 10 años, he estado también compaginando en muchos de estos años el trabajo fuera, digamos, del club de fútbol, y también he estado trabajando en clínicas o centros dirigidos principalmente al entrenamiento personal o a la redactación. Así que tenía un poquito de todo durante estos, no sé, 14, 15 años aproximadamente. Como highlight nos quedamos con esos 14, 15 años sí, eso es. de experiencia. Y de las preguntas rápidas, esta es la más complicada. Defínete como una palabra. Bueno, creo que soy una persona muy ambiciosa. Bueno, bien. Hemos tenido de todo, ¿eh? Hasta ahora. Muy bien. Sí. ¿Justifica respuesta o bueno, al final creo que siempre que he encarado algún proyecto, en todos los aspectos de mi vida, siempre he tenido ese hambre por querer ser mejor, por querer hacer mejor las cosas. En el ámbito del entrenamiento, pues evidentemente por dar mejor servicio a mis clientes, a mis deportistas, intentar formarme, intentar seguir en continua actualización para de una forma u otra ser mejor profesional. Y bueno, evidentemente querer siempre intentar conseguir retos más altos en tu vida, y bueno, pues es algo que mantengo en mi vida, tanto profesional como también, por ejemplo, en mi vida deportiva. Busco siempre el querer superarme y el querer seguir avanzando. Como ya hemos hecho una contextualización más o menos general, que se han podido coger algo la idea, me gustaría que se la llevasen pero bien profunda ahora. ¿Cuál ha sido tu camino hasta llegar aquí y dónde estás ahora? Si quieres, puedes empezar por dónde estás ahora y luego haces todo el recorrido. Vale, bueno, actualmente trabajo para la Selección Nacional de Suiza, para la Selección Nacional de Fútbol. Trabajo para varias categorías, trabajo para lo que viene siendo la categoría absoluta, el primer equipo, pero también lo compagino con categorías inferiores. Ahora mi rol ha cambiado un poco porque prácticamente durante el inicio de mi experiencia laboral en el ámbito del fútbol, ahora 10 años atrás, empecé como redactador. Y actualmente pues mi rol ha cambiado un poco más hacia el área de la preparación física. Ya no me dedico tanto a trabajar con el lesionado, sino que me dedico directamente a trabajar con el conjunto, con el equipo, con el deportista sano, digamos. Entonces en este momento mi rol, como digo, ha cambiado un poco. Anterior a ello, pues he estado, como te decía antes, en 2 clubes principales aquí en Madrid. ¿Puedes decir nombres o no? Sí, claro. Venga, di nombres. Empecé en Fuenlabrada, trabajando en Segunda B. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Fuenla empezaste? Sí, ¿Empezaste antes en otro equipo? Bueno, trabajé antes, sí, en equipo mucho más amateur, que se llama el Rayo Brunete. No, pero es que, bueno, continúa. Pensaba que habías empezado en otro club. No, sí que tuve la suerte de poder hacer las prácticas en el Rayo Vallecano.
No sé si es No, por ahí no, por ¿qué donde... va? Era ya no te lo voy a decir, el Madrid. No, en el Madrid fue una vez que salí de Fuenlabrada. Anda. O sea, yo inicio mi primer año en Fuenlabrada con un cuerpo técnico bastante competente, que me ayudó muchísimo a crecer en ese primer año en un ámbito mucho más... ¿Segunda división era? Segunda B, pero con un proyecto muy ambicioso por parte del club, con un objetivo bien claro, que era poner el equipo en segunda división. Ese primer año hacen cosas muy interesantes alrededor del club en cuanto a infraestructuras, en cuanto a mejorar recursos alrededor del jugador. Y cuando termino ese primer año, recibo una llamada del Real Madrid y ahí pues estoy 2 temporadas trabajando para las categorías inferiores. Trabajo con Real Madrid Castilla Juvenil A y por las tardes, junto con el resto de compañeros que también actuaban como redactadores, trabajamos con el resto de lo que vienen siendo las categorías inferiores. Ahí la verdad es que tuve una experiencia muy bonita y muy enriquecedora en todos los aspectos. Después de esos 2 años termino en Real Madrid y vuelvo a Fuenlabrada. Igual era por eso, por lo que estaba dudando yo. Sí, vuelvo a Fuenlabrada, estoy 5 años de forma ininterrumpida en Fuenlabrada. El primer año conseguimos ascender al equipo a segunda división, pasamos 3 años en segunda división y la última temporada descendemos a segunda B. A partir de ahí me sale la opción de poder ir a Suiza, en este caso, y es ahí el cambio de rol, que paso del rol de redactador al rol de preparador físico. Así que es un poco el resumen de estos 10 años aproximadamente. ¿Y qué hace un performance specialist de una selección como es Suiza? Bueno, somos 2 preparadores físicos en lo que viene siendo lo que es el equipo nacional, lo que es la absoluta. Hay una persona que está por encima mía, que es el máximo responsable del área del rendimiento. Pero al final, evidentemente, es muy diferente el contexto de una selección respecto al contexto de un club. En el contexto de un club, al final, la persona que se encarga del área de rendimiento tiene una capacidad de impactar mucho mayor que la que puede ser en un equipo nacional. Al final solo recibimos el producto que el club se encarga de trabajar en el día a día con el propio jugador. Y al final nosotros estamos hablando de concentraciones de aproximadamente 8 o 9 días, donde tenemos 2 partidos en ese tiempo, con lo cual es realmente complicado en muchas ocasiones hablar de preparación física al uso si lo comparas con el trabajo que puedes llegar a realizar en un club, ¿no? Con lo cual nuestra función prácticamente casi que se pasa por el control de las cargas, gestionar evidentemente lo que se hace y lo que no se hace en cuanto a contenido del entrenamiento, control de cargas evidentemente a través de herramientas como GPS que nos ayudan evidentemente a manejar estos aspectos. Será y es bastante importante todo lo que está relacionado con procesos de recuperación, porque al final tenemos jugadores que vienen de competir en diferentes competiciones en sus clubes, jugadores que compiten en competiciones europeas y además en competiciones nacionales, con lo cual acumulan minutajes muy elevados durante mucho tiempo, y durante el tiempo que están con nosotros, pues en muchas ocasiones es un periodo casi para que tengan una casi semana limpia, digamos, para ayudar a recuperar y prepararlos para el primer partido que juegan con nosotros, que normalmente suele ser viernes-sábado. Tenemos casi 2 días entre un partido y otro para jugar el segundo partido. Así que nuestras funciones principalmente se basan principalmente en conseguir y ayudar a recuperar a ese jugador, intentar darle la mayor continuidad y la mayor normalidad al trabajo que viene realizando en su propio club, intentar cambiar las menos cosas posibles en sus dinámicas, en su día a día, para que el jugador se sienta lo más cercano a lo que viene haciendo en su club. No volvernos locos en cuanto a los contenidos del entrenamiento, en cuanto a aspectos tácticos, técnicos o a nivel condicional, váyase a decir, y hacer que el jugador llegue en las mejores condiciones para el primer partido. ¿Y qué KPIs manejáis ahí? Bueno, en cuanto a indicadores de rendimiento... De disponibilidad, sí, exacto. Sí, como digo, nosotros al final recibimos mucha información del jugador por parte de los clubes. O sea, tenemos una información muy sana, tenemos una comunicación, muy sana con los clubes. Recibimos una cantidad de información muy grande en todos los departamentos, departamento médico, departamento de rendimiento, departamento de nutrición. Nosotros evidentemente tenemos también nuestro departamento médico y nuestro departamento de nutrición, que son al final los primeros filtros que reciben esa información, y al igual nos pasa a nosotros con la parte de rendimiento. Nosotros sobre todo nos manejamos mucho con todo lo que está relacionado con la carga de trabajo, con la carga de entrenamiento de
de los jugadores y evidentemente con los trabajos. ¿Y qué unidades se utilizan dentro de esa carga de entrenamiento para aterrizarlo un poquito en ese concepto? Se utiliza, entiendo, kilómetros Sí. semanales, porcentajes de qué variables. Bueno, nosotros manejamos ciertas variables que directamente son las que solicitamos o pedimos a los clubes, como pueden ser distancia total, metros recorridos por encima de 20-21 kilómetros por hora, que es lo que es la literatura denomina high speed running, very high speed running, que es la distancia recorrida a metros sprint, que suele ser por 24-25 kilómetros por hora, número de sprints, aceleraciones, deceleraciones, distancia de alta intensidad a nivel metabólico, o sea, son un poco las variables que considero que son realmente potentes, que son un poco en las que nosotros nos movemos en nuestro día a día. Pero evidentemente es curioso porque al final en muchas ocasiones te encuentras con equipos, o en este caso jugadores concretamente, donde prácticamente entrenan relativamente poco porque compiten mucho. Entonces, al final, en muchas ocasiones, la carga que recibes en relación al jugador es prácticamente carga relacionada a partidos, porque si ves la carga que realizan entrenamientos, son entrenamientos casi de recuperación y preparación para el siguiente partido. Claro, es que es muy diferente la dinámica de un equipo que solamente juega el fin de semana que tenga dinámica de partido. Al igual que es muy diferente cuando ves los datos de equipos que tienen una metodología, por ejemplo, más orientada, podemos decir, en ligas italianas, donde, por ejemplo, son muy propensos a recorrer largas distancias o volúmenes de distancia total muy grandes durante los días centrales de la semana, y te puedes encontrar con otros equipos donde tenemos jugadores, no sé, ligas inglesas o liga francesa o liga suiza, por ejemplo, o incluso liga española, donde la metodología del entrenamiento es muy diferente, donde a lo mejor no son tan propensos en los días centrales de la semana a meter volúmenes tan altos de distancia total, pero sí, por ejemplo, a meter buenos volúmenes en cuanto a metros recorridos por encima de 20, 21, 25 kilómetros por hora. Entonces, al final, evidentemente, cada jugador hay que individualizarlo mucho porque es muy dependiente del modelo de juego y del sitio y del contexto en el que se mueva. Como veníamos comentando, es muy diferente el cómo gestionar un jugador que viene de acumular un minutaje muy alto en las últimas 4, 5, 6 semanas, de jugar un volumen muy alto de partidos con su club, lo que suponen en muchas ocasiones los viajes, que es un determinante más en ese control del rendimiento del jugador y en esa optimización del proceso, y si lo comparas evidentemente con jugadores que a lo mejor ni compiten con sus clubes, o sea, que están en dinámicas de entrenamiento, que de lunes a viernes entrenan y que juegan relativamente poco con sus clubes. Sí, totalmente. Y si tuvieses que decir más o menos, a nivel general, las métricas que puede tener un futbolista que tiene dinámica de competición europea entre semana y del otro que solamente tiene dinámica de competición en fin de semana, más o menos ¿cómo estarían? Bueno, probablemente haya una diferencia bastante evidente, porque al final cuando... No, eso seguro, pero ¿qué métricas más o menos en cuanto a kilómetros recorridos, en cuanto a tantas intensidades, deceleraciones, aceleraciones? Bueno, es cierto que si tú tienes una semana normal de competición, una semana limpia, y luego a posteriori tienes la competición, evidentemente las métricas van a ser muy diferentes y probablemente la calidad de las métricas también van a ser muy diferentes. No es lo mismo una persona que se encuentra en dinámica de competir cada 2-3 días, en muchas ocasiones esas exigencias no les permiten llegar a ciertas calidades en cuanto a niveles condicionales se refieren. En muchas ocasiones encontramos a jugadores con ciertos niveles de fatiga que se van arrastrando en el tiempo y esto no les permite llegar a un buen rendimiento, digamos, en el siguiente partido que tienen que afrontar en 2-3 días. Entonces, en muchas ocasiones estos datos pues, se pueden ver, evidentemente, potencialmente bueno, pues eso, afectados por este aspecto, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que hablar de volúmenes que pueden estar manejando, es muy dependiente evidentemente del modelo de juego, es muy dependiente de la posición del jugador, pero en un partido un jugador te puede recorrer en torno a 10, 12, 13 kilómetros de distancia total. Evidentemente si se trata de un jugador que tiene más recorrido en cuanto a jugadores que juegan por fuera, jugadores como pueden ser laterales, extremos, con mucha llegada, jugadores, como digo, que pueden tener un recorrido muy elevado en cuanto a metros de alta intensidad o metros por encima de 25 kilómetros por hora, te puedes encontrar jugadores que pueden meter 1000 metros, 1200 metros por encima de 20, 21 kilómetros por hora. Metros... Pero en dinámica semanal, que es a lo que iba, ¿no? O sea, en cuanto a... En dinámica semanal,
bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, lo que buscamos en cuanto a la gestión de los datos de GPS es trabajar en torno a 1.5, 2 los datos totales de partido. Es decir, si tú en partido eres capaz de recorrer 1000 metros o 1200 metros de alta intensidad, de high speed running, durante la semana tu volumen total debería de ser 1.5 o el doble de lo que recorres en partido. Es decir, tú deberías de construir tu semana en base a esto. Tú deberías decir, el miércoles o el jueves vamos a meter un volumen alto de ¿qué? De alta intensidad, de aceleraciones, de metros por sprint. ¿En qué volumen nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en un volumen de 700, 800 metros, es el volumen total, por ejemplo, de alta intensidad que recorre el equipo. Pues a lo largo de la semana tenemos que conseguir llevarlos a 1400, 1500 metros, porque si no, no los estamos entrenando, si no los estamos desentrenando. O sea, no podemos esperar que un jugador meta 1000 metros de alta intensidad si durante la semana no entrena de alta intensidad. No podemos esperar que un jugador acumule en un partido 500, 600 metros a distancia sprint, que es un volumen bastante elevado. Vamos a ponerle menos, 300, 400 metros de distancia sprint, si durante la semana no entrena volúmenes de sprint. O sea, durante la semana, de una forma u otra, debemos de tener la capacidad para dividir las métricas y es una forma de cuantificar, cuantificar la carga. Si no, como digo, no lo estás entrenando. A veces nos volvemos locos cuando hablamos de prevención de lesiones. Esto también es prevención de lesiones. 100%. Evidentemente hay muchas cosas que están dentro de la piedra angular, cuando hablamos de cómo podemos reducir lesiones. Claro, es que si tu jugador no sprinta durante la semana, si tu jugador no acumula metros de alta intensidad durante la semana, si tu jugador no se está metiendo en esas métricas durante la semana, si durante el fin de semana aparecen cosas o surgen problemas, no podemos llevarnos las manos a la cabeza. Claro, es un desajuste brutal a nivel de la carga crónica con la aguda de ese momento. Y lo que siempre decimos, al final, si hay esa diferencia en cuanto a capacidad y demanda que le puede suponer esa actividad, pues ahí es donde surge toda la problemática. Una de las cuestiones que me gustaría que nos pudieses trasladar es, bueno, aparte de cuáles son las variables que utilizas como indicadores para medir el readiness de esos deportistas, porque al final, como has comentado, los tienes durante un periodo muy corto de tiempo y sobre todo son dependientes de todo lo que vengan haciendo con los clubes, y qué KPIs puedes llegar a utilizar en torno a ello. Bueno, nosotros en cuanto al tema de cuestionarios, normalmente solemos monitorizar todas las mañanas a los jugadores, lo hace nuestro departamento de nutrición a través de test de hidratación y de test de cortisol. Tenemos generado una base de datos y prácticamente casi todas las mañanas antes del desayuno hay una toma de hidratación en cuanto a test, un test de saliva, y a través de él, pues evidentemente conocemos los niveles de cortisol y los niveles de hidratación. Esto es un punto importante para nosotros, esto es un punto muy a tener en cuenta y evidentemente que nuestros nutricionistas en este caso lo tienen muy en cuenta a la hora de manejar. Si tenemos un jugador que tiene niveles bajos de hidratación, sabemos, y esto lo dice la ciencia, que evidentemente puede estar cerca de poder llegar a sufrir un problema. Con lo cual, pues al final una de las estrategias que podemos llegar a utilizar, evidentemente, pues es mejorar esa rehidratación o ese aporte extra de sales y tener un mayor control sobre el jugador. Niveles de cortisol, nos hemos encontrado con jugadores que en momentos de... al final están expuestos a una parte mediática muy alta, al final hay una responsabilidad muy alta porque no deja de estar representando a un país. En muchas ocasiones estamos jugando clasificaciones, momentos importantes y al final nos encontramos con jugadores con niveles de cortisol bastante elevados que evidentemente pueden tener un factor a la hora de que puedan llegar a surgir cosas o a la hora que puedan llegar a surgir problemas. También realizamos cuestionarios de cómo has dormido, de la calidad de tu sueño, cuántas horas. También utilizamos ciertos sistemas que tenemos en la actualidad para poder ver de forma objetiva las horas de sueño, como las pulseras, los anillos, que muchos jugadores ya utilizan en sus clubes, en su día a día, y que al final nosotros somos conocedores también de esta información. ¿Y lo cruzáis entonces, el tema de la indicación de la pulsera, con el cuestionario, ¿no? Porque muchas veces no va completamente relacionado. Pero para mí, en muchas ocasiones, casi que la mejor pregunta es cada mañana preguntarle al jugador y mirarle a la cara y preguntarle cómo estás y cómo no estás. O sea, cómo has dormido y cómo no has dormido. O sea, al final necesitamos tener un trato mucho más cercano, una comunicación mucho más fluida con el jugador. Ellos confían en nosotros.
Nosotros les hemos dado motivos para que confíen en nosotros durante todo este tiempo y al final saben que somos inteligentes a la hora de gestionar ciertos aspectos y al final tratamos de cruzar toda la información que recibimos por la parte de nuestros nutricionistas, como repito, en cuanto a los test, en cuanto al propio cuestionario. Evidentemente somos conocedores todos los días en cuanto a lo que está relacionado con la información médica, si hemos tenido algún tipo de problema, algún jugador tiene alguna sobrecarga y demás. Y a partir de ahí también somos conscientes de nuestros datos que manejamos en nuestro día a día en torno al tema de GPS. A partir de ahí tratamos de meterlo todo en una coctelera y a partir de ahí esto consiste en que el jugador esté disponible el partido. Entonces, durante la semana, durante los entrenamientos, si tenemos que gestionar en algún momento la carga de trabajo para algún jugador, hablaremos con el cuerpo técnico y a partir de ahí gestionaremos de la mejor forma posible el cómo podemos reducirle metros de alta intensidad a cierto jugador que es muy propenso a meter metros de alta intensidad en entrenamientos y en partidos y anda renqueante, no sé, con un isquiotibial, por ejemplo, pues a lo mejor no nos interesa meterlo en cierto perfil de tareas que sabemos que le va a demandar ese tipo de situaciones. Entonces es ahí un poco por donde nos movemos a la hora de gestionar el día a día y a la hora de gestionar con los recursos que contamos en nuestro día a día. Que no son pocos. ¿La variabilidad cardíaca es otra de las que medís para conocer la disponibilidad? No la tenemos muy en cuenta. Uh-huh. Vale, pues desde aquí me gustaría que pudiésemos hablar un poquito sobre... Es que tengo una pregunta central, porque tengo una cruzada con esto relacionada con el fútbol y se la pregunté el otro día a Carlos. José Lu, con una distribución teórica idílica de cómo sería una semana de entrenamiento, ¿cuándo meterías la sesión de activación prepartido? Y te lo dejo ahí. Uh-huh. ¿En qué momento? La sesión activación prepartido, bueno, yo la metería literalmente en el -1 y la metería antes del entrenamiento. Ese sería para mí el punto idílico donde la metería, bajo mi experiencia. Lo hemos ido trabajando durante muchos años, ya cuando estábamos en el Fuenlabrada era ahí donde metíamos este contenido como tal. Pero evidentemente el día de partido yo tenía muchos jugadores que hacían una activación, bueno, a día de hoy sigo teniendo jugadores evidentemente que antes de salir al calentamiento ya hacen una activación previa en gimnasio, o sea, ellos dedican prácticamente media hora, 40 minutos ya a trabajar en gimnasio antes de salir a campo a hacer un calentamiento al uso. Evidentemente son activaciones en muchos casos muy normales, sin volvernos excesivamente locos en cuanto a contenidos, pero sí que tengo algún que otro jugador que le gusta coger peso, que le gusta moverlo rápido, que le gusta meter tareas mucho más dinámicas, de carácter pliométrico, previos a un partido. Pero si me pides una sesión como tal... Con esto me has respondido. Vale. Es que tengo una cruzada porque en una liga europea les ha dado por ponerla en el -2 y descansar en el -1. Okay. Y cuando hablo con los jugadores que tengo esa relación de entrenamiento o simplemente de amistad, les explota la cabeza, claro, porque allí les están orientando a que esa sesión fuerte de intensidad pero de bajo volumen tiene que ser en el -2 y no hacer nada o casi nada en el -1. Y para mí, evidentemente, no tendría ningún sentido, pero quiero contrastar mi hipótesis con vosotros, que sois especialistas de todo esto y os tengo en referencia. Tengo que hacer una pequeña introducción porque no puedes acabar este episodio sin saber qué es Pro Movimiento Academy. Hemos generado una comunidad que te va a aportar conocimiento a 3 niveles si te dedicas a la recuperación de lesiones. El primer nivel son los cursos que me he ocupado personalmente de generar una estructuración para que tengas una idea muy clara de cómo llevar a cabo esa recuperación de la lesión, desde la contextualización de la estructura, de las diferentes lesiones que se puedan dar, al establecimiento de las fases y criterios de superación de cada una de las fases de estas lesiones. El segundo nivel son las actualizaciones que vamos a tener mensuales con profesionales de primer nivel. Vamos a tener un webinar mensual con una de las personas de referencia en un área determinada para que nos explique las nuevas actualizaciones o formas de llevar a cabo esos abordajes que muchas veces se pueden llegar a complicar. Pero aparte, vamos a tener una sesión de resolución de dudas al mes con uno de los profesionales de primer nivel en esos temas concretos. De esa forma podrás trasladar todas esas dudas que te puedan surgir a lo largo del proceso en ese momento a esa persona y que te la resuelva. Y por último, el tercer nivel
es la comunidad de profesionales que estamos generando, en la que te vas a poder interrelacionar con todas las personas que estén ahí dentro, desde profesores hasta el resto de compañeros de profesión que están dentro de ella. De esta forma nos podremos ayudar los unos a los otros para intentar mejorar el desempeño que tenemos con cada uno de nuestras personas al cargo. Así que por una mínima cuota al mes, que tenemos en 50 euros, vas a poder acceder a todo ello, que simplemente con cualquiera de las acciones de forma individual, perfectamente y de forma muy honesta, podría valer bastante más de lo que cuesta. Así que te dejo el link abajo para que le eches un vistazo si te interesa. Yo en el -2 y nosotros, bajo nuestra experiencia a lo largo de todos estos años, te diría que en los últimos 5 o 6 años el -2 para mí ha sido un -2 de bajar muchísimo, pero de bajar mucho. De descansar incluso. Y de priorizar otras cosas, o sea, de priorizar un trabajo que se viene haciendo muy poco, como son dinámicas relacionadas con movilidad, estabilidad, control motor, tareas evidentemente relativamente fáciles, pero que nuestros deportistas, o en este caso en el contexto de fútbol, hay muchos problemas, muchas limitaciones, y nosotros hemos conseguido educar a nuestros jugadores, hablo de mi etapa anterior, para que en ese -2 priorizáramos esto. Después de haber acumulado 2 días de carga importante, tanto en campo como en gimnasio, un -4 y un -3 importantes en cuanto a carga se refiere en campo y en gimnasio, priorizar por un -2 muy suave y un -1 que evidentemente sea una activación de cara a afrontar el partido. A ver, también tengo el sesgo de que seguramente casi todos los que paséis por aquí, seguramente tengamos un perfil de enfoque parecido, pero sí, es que encajo al 100% sí, con esa idea de ubicarlo en ese momento y además con esa distribución de contenidos. Vale, otro de los apartados, cerrando ya este bloque de Performance Specialist, nos vamos a meter en la readaptación, porque es otro de tus grandes campos de especialidad, y me gustaría, sobre todo, que hablásemos de la readaptación en campo, la on-field, que creo que es uno de los apartados que más te puede llegar a caracterizar dentro de este contexto de la recuperación de lesiones. Y dentro de él me gustaría que nos dieses algunos de los KPIs fundamentales para hacer ese paso de introducir carrera, de alta intensidad y de introducir en el contexto de entrenamiento, del return to training. Sí, puede ser que la readaptación haya sido y es probablemente mi mayor fortaleza, porque al final es a lo que me he dedicado durante muchísimo tiempo. He tenido la suerte de trabajar con muchísimos sujetos de diferentes edades y al final esto pues me ha generado y me ha dado mucha experiencia. No sé cómo encajarlo un poco, pero bueno, sí que es cierto que para mí es importante generar una buena base para poder empezar a hacer trabajo en campo. Si no tienes una buena base en gimnasio, ir a campo es ir a perder el tiempo, literalmente. La readaptación evoluciona muchísimo, esto es una realidad. O sea, la readaptación la veíamos hace 15 o 20 años atrás y no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Antes era vamos a entretener al lesionado, literalmente, y vamos a hacer tareas descontextualizadas en cuanto a carrera continua, tareas muy alejadas de lo que es la realidad de nuestro deporte, y a día de hoy, pues evidentemente han cambiado mucho las reglas del juego y a día de hoy se entrena al lesionado. Este para mí es uno de los puntos más importantes. Antes era dejar que la biología hiciese un poquito su papel y no liarla tú demasiado, y en el momento que ya estuviese más o menos eso es. adaptado... Y se lo damos al redactador para que lo vaya entreteniendo un poco y que vaya haciendo cosas, pero que no se meta demasiado con la estructura lesionada, ¿no? Y era que no se metiese demasiado, exacto. Evidentemente, o que hiciera partes no lesionadas, ¿no? No, hay que trabajar la estructura lesionada, hay que estimularla, hay que estresarla, hay que entrenar al deportista, evidentemente, en el conjunto. Exacto, que ese también es el punto, el hecho de entrenar en presencia de lesión, todos los factores que pueden ser condicionantes de, y ahora también te voy a preguntar un poquito por ello. Así que para mí la parte de campo pues es una parte donde evidentemente va a ser mucho más específica al deporte, pero dentro de esa especificidad evidentemente tenemos que irnos a las cosas tan básicas como volver a correr, volver a sprintar, volver a acumular metros de alta intensidad, acelerar, decelerar, saltar, cambiar de dirección, porque al final esto es lo que ocurre en fútbol. En muchas ocasiones nos hemos centrado en realizar tareas físico-técnicas o llámalas técnicas con balón, pero que no suman nada. O sea, a mí que me digas que un jugador está tocando balón, no me importa. O
sea, me da igual que toque balón, no se le va a olvidar tocar balón. Pero ¿cómo cambia esa percepción desde fuera de está tocando balón? Sí, claro, es... Cuando realmente, pues lo que tú dices, no ha cambiado nada dentro Nada. de ese proceso de recuperación, pero incluso desde mi punto de vista, ojo, y esto ha sido mi experiencia personal, he retrasado ese momento para que no viniesen tocando a la puerta de ese está tocando balón cuando está disponible. Totalmente de acuerdo en eso. En cuanto ven al jugador tocar balón, ya estamos preguntando por ¿y cuándo va a estar? Y probablemente le quede un recorrido muy largo por seguir trabajando de forma individualizada en lo que viene siendo la readaptación en campo, que como decía, para mí el hecho de tocar balón o no tocar balón, evidentemente hay un momento en el que va a ser importante y vamos a tener que trabajar bajo esa especificidad deportiva, pero es que hay algo que no es tan específico como repetía, ¿no? El hecho de que el jugador vuelva a correr, que el jugador vuelva a acumular metros de alta intensidad, que vuelva a sprintar, que vuelva a acelerar. Y todas estas tareas, evidentemente, les podemos involucrar el hecho del balón y también podemos involucrarles aspectos tácticos relacionados con nuestro modelo de juego, relacionados a la posición que ocupa el jugador, con el fin de contextualizar aún más el proceso de readaptación y decir, oye, mira, estoy readaptando, pero estoy readaptando un delantero, estoy readaptando un mediocentro, estoy readaptando un jugador que juega por fuera, dentro de nuestro modelo de juego, dentro de las exigencias condicionales que tiene nuestro modelo de juego y que tiene ese jugador en esa posición. Esto forma parte del puzzle que tenemos que realizar en el proceso de readaptación. Y yo, al final, como digo, necesitamos que el jugador tenga una buena base de trabajo en gimnasio, una buena base de trabajo indoor, y a partir de ahí vamos a trabajar en campo. No vamos a olvidar de trabajar en gimnasio, vamos a seguir trabajando en campo, y yo una de las cosas que utilizo para trabajar en campo es el uso del GPS. O sea, para mí, dentro de las herramientas que tengo para saber dónde estoy en el proceso de la lesión es el GPS. El GPS te aporta muchísima información. Yo al final, cuando tengo un jugador lesionado, lo que hago es ver su perfil de competición. ¿Qué perfil tiene este jugador? Es un jugador a lo mejor medio centro que no acumula ni metros de alta intensidad ni metros de sprint. ¿Es necesario que trabaje en la readaptación un volumen muy alto en estas métricas? Necesito trabajarlas, sí, pero a lo mejor no necesito acumular tantísimos metros como a lo mejor un jugador que fin de semana que compite, fin de semana que mete muchos metros en lo que viene siendo la alta intensidad. El peligro está en la alta intensidad. Es así. O sea, ¿dónde se te rompe un jugador? Se te rompe en el campo. En gimnasio, hostia, no creo que se te vaya a romper. Yo hasta ahora no he visto a nadie que se rompa en el gimnasio, ¿eh? Pero ¿dónde se te rompe? Se te rompe cuando llegan y tocan las altas velocidades. O sea, cuando tú empiezas a correr con un lesionado en campo y a lo mejor corres a velocidades bajas, hostia, si tiene buena tolerancia, el jugador ahí es difícil que se rompa. ¿Cuándo aparecen las lesiones? Cuando aparecen las cosas, hostia, tomar decisiones, muchos elementos en los que tengo que estar pendiente de, aparecen las velocidades, aparece el descontrol en el movimiento, es ahí donde aparece la lesión. Así que en ese proceso tenemos que, de una forma u otra, en el proceso de readaptación en campo, tratar de ir de ese control al descontrol en cuanto a todo lo que está relacionado con la toma de decisiones en fútbol. Tenemos que ir, evidentemente, de velocidades más bajas a velocidades más altas. ¿Y qué KPIs metes por ahí a la hora de decir, tenemos la fase de la reintroducción dentro de este tipo de acciones, de carreras, de campo, de cambio de dirección, etcétera? Pero claro, por un lado está esa primera fase de reintroducción y luego está la de ejecutarlo a una cierta intensidad determinada. Más o menos, ¿qué son los diferentes variables que utilizas? Como te decía, para mí el uso del GPS es importante en esta línea y sobre todo utilizo una de las cosas más interesantes dentro de los GPS, que es saber en qué velocidad nos estamos moviendo y qué volúmenes de distancia acumulo en esas velocidades. El GPS te da la posibilidad de fraccionar la velocidad en diferentes tramos, imagínate de 14 a 18 km por hora, de 18 a 21, de 21 a 24, de 24 a 27. Y para mí es importante ir viendo cómo voy avanzando en esas velocidades con el jugador. Yo esto lo trabajo muchas veces de forma analítica en el propio proceso de readaptación en campo. A veces hay que correr y hay que correr, que no hay mucho más. Eso es. Trato al final de compaginar tareas técnicas donde aparece el balón, pero también donde aparecen elementos de toma de decisión, donde aparecen situaciones donde aparecen aceleraciones, deceleraciones, pero evidentemente paso de ir de lo más sencillo a lo más complejo. Es un poco la progresión que sigo, o sea, sigo una progresión diaria, es decir, hoy voy a empezar con elementos muy básicos, voy a empezar con velocidades muy básicas, voy a serle muy constante o voy a tratar de concienciar bastante al jugador de la importancia que tiene el vamos a movernos
despacio, no nos vamos a mover rápido, porque no es el momento de movernos rápido, porque en muchas ocasiones en cuanto aparece el balón, rápidamente aparece el descontrol en cuanto a los movimientos se refiere. Y a partir de ahí vamos a ir incrementando nuestro volumen de trabajo, vamos a ir incrementando las diferentes métricas. Cuando yo voy viendo los datos de GPS a lo largo de las sesiones que voy acumulando con el jugador y voy viendo y valorando, por ejemplo, que ese jugador es capaz de acumular ya metros por encima de 21 km por hora, por encima de 24 km por hora, lo que me está diciendo es que el tejido está preparado para soportar esas velocidades. Que eso entiendo que también lo correlacionas con algún test de fuerza en concreto para el tipo de musculatura que sea en ese proceso de readaptación. Así es. Y otro de los aspectos importantes para mí, pues evidentemente tener un control ecográfico por parte de la parte de fisioterapia. Si tengo un control ecográfico y sé cómo está el tejido, cuando vayamos a salir a campo sabemos que el tejido está así. Y cuando empezamos a trabajar en campo vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo no solo datos de GPS o valoraciones funcionales o valoraciones de rendimiento como podemos llegar a realizar, sino que también vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel del tejido. Que es básico. ¿Cómo está el tejido? Justo. Porque eso nos permite ir mucho más rápido. Porque evidentemente... Y seguros. Así es. Y seguros. Porque en muchas ocasiones sin pruebas de imagen es difícil valorar cómo está el tejido. Totalmente. Muchas lesiones no dan la cara porque no les has metido dentro de ese nivel de demanda para que realmente ese tejido pierda esa competencia a la hora de hacer ese movimiento o esa palanca. Así es, así que bueno, para mí, como te venía comentando, esta parte es importante, la parte clínica. Si nos vamos a la parte funcional, para mí todo lo que está relacionado con el trabajo en gimnasio es fundamental, o sea, necesito que el jugador mueva cargas, necesito estresar la estructura y que la estructura no me dé la cara. O sea, si yo estoy estresando el tejido como tal, con tareas que sé que son exigentes para ese tejido y el tejido responde sin problema, por un lado sí tengo la información clínica y por otro lado tengo esta información en el día a día que voy viendo las tareas que el deportista supera en gimnasio, me está dando información de que el tejido está avanzando en la línea. Evidentemente tenemos un pronóstico inicial que nos dice esto van a ser 2-3 semanas y a partir de ahí vamos a ponernos a trabajar, a lo mejor conseguimos reducirlo o a lo mejor nos vamos a más porque el tejido no termina de avanzar como tal. Superar tareas de carácter pliométrico en el gimnasio para mí es fundamental porque ahí es donde empiezan a estar las velocidades. O sea, muchas ocasiones, y esto ya me salgo de las lesiones musculares, cuando hablamos por ejemplo de lesiones de LCA, para mí es más importante que un LCA salte, aterrice, pivote, antes que empiece a correr. 100%. De hecho, es que si no tienes esa información de cómo hace ese gesto que está muy reducido y descontextualizado de lo que es ese movimiento donde ya le vas a exigir que tenga que estar soportando de forma repetida ese estímulo que multiplica por 7 la cantidad de su peso corporal para que lo tolere esa estructura, tendrás que saber cómo esa estructura es competente en esa acción pura propia de ella. Tal cual, pues lo mismo me pasa con esto. Cuando hablamos de lesiones musculares, o sea, necesitamos estresar el tejido en acciones de máxima velocidad, en cuanto a acciones concéntricas, excéntricas, ciclo CEA, propiamente dicho, y a partir de ahí, si el tejido empieza a responder, vamos a ir a campo. Y en campo probablemente no podemos pasar de 0 a 100, necesitamos una progresión en velocidades. Y esto es una realidad, y se ha visto científicamente cómo aplicando velocidades al tejido conseguimos que esto mejore. Pero el tejido necesita adaptarse a las velocidades, y esto no sale en una ecografía. O sea, en una ecografía no te salta si hay problemas o no a 35 km por hora. En una ecografía te dicen que el tejido está bien, sí, pero cuando yo pongo al tío a 30 km por hora el tejido no va. Y esto en ecografía no sale, ni en una resonancia magnética tampoco sale. Porque tienes al tío estático, literalmente, lo estás evaluando desde una posición estática y el tejido no está estresado en ese momento, pero cuando yo lo estreso a 32 km por hora, a 33 km por hora, es ahí donde aparecen los problemas. Entonces, para mí, como digo, es importante ir adaptando el tejido a las velocidades. Entonces, para mí esto es uno de los aspectos más importantes, como llámalo factor de rendimiento o indicador para poder avanzar en el proceso. No podemos empezar a correr y querer correr rápido ya, necesitamos un proceso de adaptación del tejido. Y cuando el tejido está adaptado a las altas velocidades, ahí es cuando ahora tenemos que empezar a acumular carga de trabajo a altas velocidades. No consiste en, ¿has sido capaz de sprintar 1 o 2 veces a 30 km por hora? No, es con qué frecuencia es capaz de meter este perfil de estímulo. Porque es que en un partido va a tener que hacer 7, 8 situaciones de este perfil. Y al final, cuanto más afinas en acercarte a su perfil de competición, menos tiempo necesita pasar con el equipo.
Es así, o sea, cuanto el tejido está más adaptado a las demandas condicionales y locomotoras que se dan en la especificidad deportiva, menos tiempo necesita entrenar con el equipo. O sea, a veces cuando tú metes a un jugador con el equipo, las tareas no son tan exigentes como lo que puede llegar a hacer en procesos de adaptación. A nivel físico, seguro que no. Correcto. La gestión, sobre todo. Eso es. Y en lesiones musculares igual tampoco es tan relevante. Eso es. Pero lesiones de larga duración y articulares... En largas duraciones, evidentemente necesitas un tiempo en ese proceso de return to training, de volver a entrenar con el equipo. Pero simplemente a la hora de ser capaces de gestionar no la cantidad de carga física, sino de carga cognitiva, sí, con las tomas de decisiones, con los movimientos propios específicos, de tener que hacer un recorrido 360, sí, que ahí es donde está un poquito esa diferenciación, yo creo que sobre todo más importante, de articulares a musculares. Sí, totalmente. Y en musculares, evidentemente, cuando tienes un tiempo de baja relativamente pequeño, menos tiempo necesitas con el equipo para volver a competir. Cuanto más es el tiempo de baja que tienes con una lesión, más desacondicionado estás, más tiempo necesitas no solo para volver a tus niveles, sino luego con el equipo, evidentemente, volver a entrar en lo que viene siendo la dinámica de entrenamiento grupal, que evidentemente va más allá de la parte física condicional, como tú dices, está relacionado con muchos más elementos que hay que manejar. Y ahí es importante, evidentemente, ser conocedor del deporte a la hora de especificar un poco qué perfil de tareas son realmente beneficiosas en el momento en el que se encuentra lesionado y qué tareas pueden llegar a ser potencialmente peligrosas para el deportista que a lo mejor se está reincorporando, no sé, de un ligamento cruzado anterior, después de 8 o 9 meses, y a lo mejor un espacio reducido no es el mejor espacio para reincorporarse en su primer día o en las primeras semanas, ¿no? Entonces, bueno, esto también creo que es importante. Totalmente. Y mira, ahora, aprovechando que la tesis la estás basando sobre lesiones de aductor y que habéis publicado hace muy poquito un estudio de todo ese proceso de return to plane con un diagrama visual que creo que ayuda bastante a comprender un poquito esa estructuración, me encantaría que lo explicases, que trajeses para acá todos los criterios que más o menos manejáis para hacer ese return to play seguro en una lesión de aductores. Nada, esto forma parte de uno de nuestros estudios que conforma la tesis. Son 3 estudios, pero el último concretamente pues hace referencia a lo que viene siendo el return to play. Es un consenso a través de la opinión de expertos, tanto en el ámbito del entrenamiento, de adaptación, fisioterapia, medicina deportiva. Hemos conseguido una muestra bastante potente porque han sido cerca de 70 profesionales, donde nosotros les hemos enviado literalmente un cuestionario con diferentes criterios que nosotros consideramos importantes a la hora de tener en cuenta y a la hora de valorar, y ellos evidentemente pues han dado su opinión. Aquellos criterios donde había una opinión muy positiva sobre ellos se han considerado válidos, y aquellos criterios en los que no había una opinión similar por parte de los profesionales, pues evidentemente no se han considerado válidos, ¿no? Al final nos hemos basado un poco en generar ese protocolo o esa serie de criterios en base a nuestros conocimientos y en base a nuestra experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Hemos dividido los criterios en 3 grandes grupos: criterios clínicos, criterios funcionales y criterios de rendimiento. Es interesante porque hay algunos criterios que en muchas ocasiones, estás acostumbrado a leer cosas en ciencia y de repente pues te encuentras que la opinión de expertos que trabajan en el día a día, en el alto rendimiento, pues no siguen ciertas directrices o no siguen ciertas guías que a lo mejor la ciencia en muchas ocasiones promueve o dice que es el camino correcto, ¿no? Pero sobre la ciencia, ¿qué decirte, no? Ya lo sabemos en muchos otros casos, como por ejemplo con los famosos nórdicos y los isquiotibiales y demás. Pero hemos dividido en la parte clínica, donde consideraban, por ejemplo, pues el hecho de tener una imagen, una resonancia, una ecografía es un criterio importante a tener en cuenta en un proceso de return to play. Evidentemente el dolor es otro proceso importante, yo soy muy propenso a trabajar evidentemente siempre sin dolor, pero he tenido las experiencias en diferentes equipos multidisciplinares donde he llegado a recibir constantes de que el dolor es algo normal dentro del proceso. Yo no creo que el dolor sea algo normal dentro del proceso. Qué complicado, O sea, eso merece la pena ya solamente un podcast entero hablando de eso,
¿Equipos multidisciplinares? ¿O de qué? Aparte, ese es otro, sino Sí. de la gestión del dolor dentro de un proceso de recuperación. Yo coincido contigo, porque además, si nos vamos a ese apartado de conocimiento un poquito del sistema nervioso, puedes llegar a estar fijando ese dolor hacia un movimiento. Con lo cual, independientemente del estado estructural, lo que puedes estar generando son desadaptaciones neuroplásticas en torno a entender o a que tu propio sistema entienda ese movimiento como potencial peligro para el sistema. Con lo cual, es un melonazo. Sí, sí, Es un melonazo. Totalmente de acuerdo. Y yo soy de tu opinión. Sí. Yo conmigo, nadie trabaja con dolor. Tal cual. O sea, podemos manejar una escala, podemos manejar valores muy bajos de dolor, de sensación, de molestia. Justo. Vale, perfecto, pero no más. No más y evidentemente no acumularlo en el tiempo, porque si lo empezamos a acumular en el tiempo es que estamos empezando a dar pasos hacia atrás, aunque queremos ir hacia adelante. Queremos avanzar en la lesión, pero no estamos avanzando porque los problemas están yendo a más. Está apareciendo más dolor, está apareciendo más impotencia, más incapacidad y no estamos avanzando. Y aparecen luego pues, signos como pueden ser una inflamación o algo que nos puede llevar a una recaída en el camino. Una de las cosas también muy importantes que valoramos en la parte clínica, bueno, ellos valoraban evidentemente la palpación, valoraban también algo positivo, test que pueden hacer en camilla, como pueden ser test de flexibilidad y demás, como aspectos importantes que ellos testeaban para valorar un return to play. Como digo, solo de la parte clínica. Otro de los aspectos dentro de esa parte era el feedback del atleta. O sea, para mí es fundamental. ¿Cómo se siente el deportista? O sea, ¿qué siente el deportista? Esto es fundamental para poder avanzar. O sea, necesitamos deportistas, evidentemente, que sean sinceros en su feedback, que en muchas ocasiones en los procesos de lesiones tienden a tapar información y al final es poco complicado trabajar de esa forma, pero necesitamos que el jugador sea totalmente cercano a nosotros y que la información sea lo más real posible. Y dices tú, para que nosotros que venimos del mundo del fútbol lo conocemos, pero alguien que no esté completamente contextualizado dentro del fútbol tapa la información porque al final el conocer cómo está un jugador si no está 100% bien puede depender de muchas cosas. Que le metan, que no le metan, que renueve, que no renueven, que acceda a prima, que no acceda a prima por disponibilidad o por lo que sea. O sea, es que realmente ese contexto del fútbol es muy complejo a la hora de esa gestión de lesión. Sí, tal cual. En segundo lugar, después de estos criterios, teníamos criterios relacionados con la parte más funcional. Ahí sí que manejamos test de fuerza, excéntricos, fuerza excéntrica o relación fuerza excéntrica, fuerza concéntrica, contracción máxima de forma isométrica, que bueno, a día de hoy pues, tenemos ciertos sistemas que todos conocemos que nos ayudan a valorar estos aspectos. Esto también lo valoraban de forma muy positiva, sobre todo lo que estaba relacionado con la fuerza isométrica máxima y con la fuerza excéntrica de aductores. Por ejemplo, no valoraban de forma muy positiva el tema de saltos bipodales o monopodales. Yo creo y considero que al final, pues a lo mejor son test que, si estamos valorando un aductor largo, no sé hasta qué punto es determinante o no valorar un salto vertical o valorar, por ejemplo, un salto a una pierna. Dame tu opinión de eso, que me interesa. Hostia, yo no? este tipo de saltos o este tipo de test como tal los considero más potentes en otro tipo de patologías. No los considero realmente determinantes en un return to play. Cuando tú tienes que valorar un return to play, dices, hostia, voy a valorar un aductor en un salto vertical. Pero esto, o sea, me encanta que lo hayas abierto porque creo que aquí hay cositas. ¿No consideras que, aunque no sea específico a nivel de estructura, que aunque el aductor mayor sea un poquito también extensor de cadera? Aductor largo, ¿eh? Vale, estamos hablando, aductor largo. ¿No consideras que es un indicador neuromuscular general? Sí, evidentemente, del estado de integración de esa... Pero estamos buscando el generar un protocolo más específico, o sea, más específico para la lesión de... Es decir, por ejemplo, para mí en una lesión de isquiotibial es fundamental que el deportista sprinte. Y hay gente que no pone a sprintar a sus lesionados en procesos de readaptación. Bueno, eso ya es otro melón también. O tú tienes una lesión de recto anterior y tu jugador no está golpeando. O sea, perdona, tu jugador necesita golpear en el proceso. O sea, no puedes meter a un jugador a que golpee con el equipo o que sprinte con el equipo.
Entonces, evidentemente es un test que me parece muy interesante, el hecho de, CMJ, DropJam, a día de hoy con plataformas de fuerza que tenemos acceso a ellas, podemos recoger un montón de información en cuanto a variables se refiere. Podemos plantear test monopodales también, pero para un aductor largo, si especificamos un poco más, considero otras herramientas a lo mejor un poco más, no sé, específicas. Más específicas son. Para la lesión. Te pongo el caso. Isométricos bien, específicos a nivel del ángulo concreto del aductor largo y todo más o menos en general bien, con feedback, clínica y demás. Pero esa persona, con esa pierna, te salta con una diferencia de un 30% respecto de la otra. No, está claro. Ahí hay algo. Está claro, pero esto también es parte del proceso. O sea, me refiero, yo en muchas ocasiones utilizo el propio entrenamiento como fase de valoración. 100%. O sea, entonces, creo que son cuestiones que puedes ir valorando en el proceso, al igual que son cuestiones que a lo mejor ya has valorado previamente. O sea, a lo mejor tú ya tienes test previos de ese jugador o llevas una progresión con ese jugador donde tú vas viendo cómo se va manejando en este tipo de situaciones. Con lo cual, evidentemente, si hay un desajuste, hay una dismetría importante entre una pierna y otra, evidentemente algo pasa. Si encima se corresponde con una lesión en el aductor largo, pues evidentemente algo tendremos que hacer para mejorar esa situación concreta sobre ese jugador. Con lo cual, yo lo puse como uno de los criterios, fue uno de los criterios que nosotros establecimos, CMJs a una pierna, por ejemplo, pero los expertos, que fueron los que dieron su opinión al respecto, no lo consideraban, no te hablo de todos, pero para que un criterio se considere válido necesitamos el 75% de ese criterio. Entonces, a lo mejor hay muchos expertos que lo consideraban válido, pero muchos otros no lo consideraron válidos. Hay expertos, por ejemplo, que hablabas del Copenhague y lo consideraban válido dentro del proceso de valoración de un aductor largo a la hora de valorar la estructura, y hay otros que no. Pero es que la ciencia, cuando te vas a la ciencia, hay test que hablan de valorar, por ejemplo, 10 repeticiones en el Copenhague. Si la persona, el deportista, supera 10 repeticiones en el Copenhague, digamos como que la parte estructural, a través de ese test, nos está indicando pues una parte positiva del proceso, ¿no? Yo no utilizo el Copenhague, por ejemplo, ni lo utilizo tampoco como test. Pero utilizarás otro que le sustituye. Así es. O sea, entonces, bueno, estos eran otro de los criterios que utilizamos. Y bueno, todo lo relacionado con trabajo de fuerza, que si consideraban que era importante el que el jugador superase tareas de fuerza sin dolor, demandantes de la estructura, si era importante para el experto, y evidentemente lo valoraban como tal, ¿no? Evidentemente, si estoy estresando la estructura a través de un trabajo de fuerza y la estructura me está cantando, pues evidentemente es un factor a tener en cuenta y decir, cuidado, que esto nos está apareciendo aquí. Y luego tenemos una parte más relacionada con la parte de rendimiento. En esa parte de rendimiento, pues consideramos, por ejemplo, datos de GPS, que el jugador alcanzase el 75, el 80% del perfil de competición. Es decir, que el jugador en las diferentes variables, durante el proceso de adaptación, alcanzase el 75, el 80% de las diferentes métricas. Esto también creo que es un valor importante en un proceso de return to play o de return to training. ¿Consideras que es suficiente? El 75%. Creo que un 75, un 80% es muy suficiente en muchas variables. Por ejemplo, en velocidad máxima considero que deberíamos alcanzar el 90-95% de la velocidad máxima, 100%. Porque en muchas ocasiones un 75% es una diferencia importante entre la velocidad máxima. Pero, por ejemplo, si hablamos de variables como alta intensidad o metros sprint y demás, creo que es una variable bastante interesante el manejar el 75, el 80% de su perfil de competición. Es decir, si un jugador es capaz de meter en una sesión de adaptación 700, 800 metros de alta intensidad y en un partido es capaz de meter 1000, 1200, hostia, creo que ya tiene la capacidad de acumular un volumen importante a una velocidad importante. También hablamos del cambio de dirección, de la valoración del cambio de dirección en situaciones cerradas, como podían ser tests analíticos que todos conocemos como el L-test o si consideraban mejor el valorar cambios de dirección en situaciones abiertas, en open skills, en situaciones donde hay demandas de tomas de decisiones. ¿Cuál era para ellos quizá el valor más añadido a la hora de valorar ese return to play? Y la gran mayoría o dieron como valor el hecho de valorar cambios de dirección, que al final es uno de los patrones en los que rompe el aductor largo, en situaciones
donde hay una mayor toma de decisiones, hay una mayor contextualización dentro de la demanda, entrenamiento como tal o de partido, es decir, hay una mayor toma de decisiones. Esto lo consideraban de forma muy positiva, al igual que golpear, o sea, que el jugador supere situaciones de golpeo no solo en corta o media distancia, sino en larga distancia, y no solo de forma controlada, sino también de forma descontrolada. O sea, porque esto también es parte del proceso. O sea, necesitamos que el jugador tenga la capacidad de controlar, o sea, que tenga la capacidad de generar situaciones de golpeo donde el aductor está demandado, pero también en situaciones donde tenga que tomar decisiones. No sea todo tan recibes el balón y golpeas, sino en una situación más descontextualizada, con una situación, no sé, de 1 para 1, con un adversario enfrente, o sea, situaciones donde haya una toma de decisiones importante, donde haya un mayor descontrol de lo que va a ocurrir en la acción y que a partir de ahí pues aparezca un golpeo. Lo que estábamos hablando de esa exposición al caos que te puedes encontrar en competición. Eso es. De hecho, otra de las preguntas que ellos también valoraban de forma muy positiva pues es el worst case escenarios, o sea, escenarios de máxima exigencia dentro del proceso de readaptación. Es decir, generar sesiones de readaptación en campo donde haya una exigencia muy alta hacia el caos, hacia el descontrol, y si el jugador tiene esa capacidad de superar ese perfil de sesiones. Y por último, otra de las preguntas que ellos también valoraban de forma muy positiva era pues, el hecho de acumular al menos entre 3-4 sesiones con el equipo, pero sesiones de alta demanda. No acumular un -2, si era un -2 de los nuestros, que es un -2 claro, suave, no, sino un -4, un -3, donde hay una demanda importante en cuanto a exigencias de todos los aspectos, técnicas, tácticas y evidentemente condicionales. Si el jugador es capaz de superar ese perfil de sesiones, pues al final, si sumamos todo, pues tenemos en torno a 14-15 criterios que evidentemente nos acercan a probablemente un return to play mucho más seguro. En muchas ocasiones ni la mitad de ellas miramos. Totalmente. Y esto es un problema. El no tener en cuenta muchas de las de los ítems que deberíamos de manejar y de tener en cuenta en procesos de readaptación. Y por eso creo que es tan importante el tener un consenso sobre las diferentes variables clave o pilar dentro del conocimiento del Estado, de esa propia estructura y de ese sistema globalmente que se tiene que adaptar a un entorno abierto. Sí. Si tú te basas, como nos ha pasado muchas veces que nos lo hemos encontrado, en la chispología, en simplemente el feeling de cómo te encuentras tú, yo te veo perfecto, tira para adelante, te encuentras con esa serie de problemas, pero si por fin podemos hablar entre diferentes profesionales, sentar un poquito las bases de qué es lo que se necesita saber para conocer si ese deportista está o no está apto en función de las diferentes fases de ese proceso de recuperación, creo que habremos dado pasos de gigantes para afianzar más esa parcela de profesionalización de la readaptación de lesiones. Y es lo que yo realmente busco con todo esto. Sí, porque de hecho creo que hay... Bueno, como te decía, creo que hemos avanzado muchísimo desde que empezamos hace muchos años atrás. Desde que empezó esto de la readaptación, la evolución ha sido increíble y cada día más tenemos más información que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Esa es la realidad, desde todas las áreas, desde el área médica, desde el área de fisioterapia, nutrición, psicología, la preparación física, toda la gente que al final rodea al lesionado, creo que es cada vez más competente en su parcela, cuenta con mayor número de herramientas, mayor número de recursos. También tenemos mucho más conocimiento acerca de la lesión, de la patología y bueno, creo que a día de hoy pues estamos en una línea muy positiva y muy interesante y seguramente vaya a avanzar mucho más. Totalmente. Y bueno, después de llevar ya casi una horita de charla, nos vamos a las preguntas que son un poquito más personales, para que nos cuentes dónde te ves, Joselu, de aquí a 10 años. De aquí a 10 años... Bueno, pues vértigo, me gustaría seguir ligado al fútbol, evidentemente, como bien sabes es una profesión un poco de riesgo, es un poco inestable a veces igual estás viviendo pues como ahora que tengo la suerte de poder trabajar para un equipo nacional, he podido vivir una Eurocopa desde dentro, ojalá pueda vivir el próximo verano un mundial.
algo probablemente para lo que me he formado y siempre he soñado, he tenido en el objetivo poder estar presente en una competición de esas características es cumplir un sueño. Pero bueno, como sabes, al final es muy volátil. Al igual estás arriba que otro día estás literalmente en tu casa. Entonces, bueno, me gustaría seguir ligado al fútbol, evidentemente. Me gustaría poder continuar durante mucho tiempo con la selección, evidentemente. También echo de menos el trabajar en un club, porque al final es muy diferente, como te decía, trabajar en un club que en una selección. Echo de menos el día a día, echo de menos la competición, de poder competir cada 2 o 3 días o cada fin de semana. Entonces, bueno, pues, como te digo, ojalá pueda estar mucho tiempo ligado al mundo del fútbol, ya sea en la selección o ya sea en un club de renombre, que sería algo muy bonito también, el poder alcanzar un club de máxima exigencia, como te digo, que sería algo, pues, un sueño por cumplir, el hecho de poder alcanzar a lo mejor un club de renombre, poder competir en Europa, sería algo muy, muy bonito también. Máximos directivos, os está tirando, no. os está tirando un guante. Si no, pues siempre me gustó mucho la docencia. Llevo también dedicado a la docencia más de 10 años, llevo presente en máster y en posgrado más de 10 años ya. Siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado con la docencia, es un poco el objetivo del doctorado, intentar doctorarme y a partir de ahí, pues oye, intentar ir metiendo un poco la cabeza en la universidad en un futuro, sería un plan B también bastante bonito el poder dedicarme a la docencia universitaria. Y tengo una última pregunta bomba en cuanto a lo personal, por introspección. Sí. ¿Cuál es tu objetivo de vida? Esa no te la has visto venir, ¿eh? Bueno, mi objetivo de vida, ahora la verdad es que estoy muy bien, en lo personal me refiero. Evidentemente, pues hay que buscar siempre los momentos y los tiempos te marcan un poco también el desarrollo de tu futuro. Ahora mismo, como sabes, ando yendo y viniendo entre Suiza y España y a veces ciertas situaciones son complejas de manejar, pero evidentemente busco formar una familia y crecer juntos. Entonces, bueno, como te digo, es uno de mis objetivos, evidentemente. Voy haciéndome ya mayor, así que se va acercando el momento. Estás en una criarcana, sí, ya, ¿eh? Sí. No, pero eso es el estrés. No, pero evidentemente pues se acerca el momento, evidentemente, de ir avanzando y dar otro tipo de pasos en la vida y bueno, pues es algo que evidentemente estoy seguro que va a llegar en el momento que tenga que ser y es algo que quiero y así será. Así que, bueno... Bueno, pues antes de cerrar este episodio, me gustaría decirte a ti que nos estás escuchando y que seguramente no estés suscrito, que simplemente con darle like y darle al botón de suscribirte nos puedes ayudar muchísimo a que te podamos seguir compartiendo el contenido de calidad que te tratamos de traer todos los días con los invitados que tenemos por aquí. Bueno, Joselu, ¿qué te voy a decir? Ha sido un auténtico gusto tenerte por aquí, charlar contigo y que nos cuentes. Y espero que haya sido la primera, pero no la última, que te tengamos por aquí. Muchas gracias a ti y nada, ya, como sabes, ha sido un auténtico placer para mí también estar aquí con vosotros y esperemos que sea la primera y que no sea la última y que podamos repetir con muchos de los temas que hemos dejado por ahí colgando. Los hablaremos seguro. Así que nada, gracias. Bueno, Joselu,